El hedor a descomposición en los aposentos privados de la reina Carolina, en el Palacio de St. James, se había vuelto tan insoportable que incluso los asistentes más experimentados dudaban antes de cruzar el umbral. No era el olor de una herida reciente, ni el penetrante aroma medicinal de los ungüentos que suelen impregnar la atmósfera de una sala de enfermos. Era algo mucho más denso y antiguo, una miasma asfixiante que emanaba del cuerpo en descomposición de la reina, un aire cargado por el aliento estancado, la supuración constante y el lento deshilacharse de la carne durante semanas interminables. Los sirvientes se tapaban la nariz con pañuelos perfumados, pero aún así, muchos no podían evitar las arcadas al acercarse a su cama, moviéndose con cautela entre los cuencos, vendas sucias y bandejas olvidadas por los cirujanos que hacía tiempo habían agotado su pericia. La que alguna vez fue la radiante Carolina de Ansbach, consorte adorada de Jorge II y fuerza silenciosa detrás de la corona de Hannover, se iba deshaciendo poco a poco, vencida por el peso de sus propias enfermedades. Lo que viene a continuación es la historia de una reina cuyo final no llegó por rebelión, parto ni fiebre repentina, sino por una traición mucho más humillante, el colapso de sus propios pies. Durante décadas, Carolina había luchado contra la gota, un tormento que aprisiona las articulaciones como un hierro candente clavado hasta el hueso, pero en sus últimos meses se transformó en algo aún más siniestro. Lo que los médicos de la corte describían con educación como una enfermedad inflamatoria crónica, había evolucionado en realidad hacia la ulceración, la necrosis y los primeros indicios de gangrena. Aunque su imagen pública seguía transmitiendo una dignidad serena, detrás de las puertas cerradas, su cuerpo se había convertido en un campo de batalla, donde la descomposición y el dolor ganaban terreno cada día. Antes de sumergirnos en ese invierno final, un breve recordatorio para que te suscribas a Rotten Ages y compartas en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nuestra comunidad cruza continentes y con cada historia mantenemos viva esta historia. Ahora sí, comencemos. Imagina Londres en el otoño de 1737. Un aire húmedo se acumulaba en los patios del Palacio de Kensington, donde la reina se había retirado en busca de descanso. Tenía poco más de 50 años, pero décadas de embarazos, obligaciones cortesanas y una constante mediación entre su esposo y las facciones políticas rivales la habían dejado exhausta hasta los huesos. Sus pies, castigados por años de gota, se habían hinchado hasta duplicar su tamaño natural. La piel, tan estirada por la inflamación, brillaba con un calor abrasador. Cada paso era una tortura. Ya no soportaba usar zapatos y caminaba arrastrando los pies en zapatillas de tela suave, mientras cada movimiento le disparaba descargas punzantes de dolor por las piernas. Aún así, se mantenía firme. Carolina había sobrevivido a abortos, crisis políticas y la presión constante de la monarquía. Estaba decidida a resistir esto también, pero la gota es un enemigo paciente. Comienza como agujas ardientes en las articulaciones y se instala como un espíritu indeseado. Sin tratamientos modernos, los cristales de ácido úrico se acumulan en los tejidos, inflamando la carne, dañando la piel y atrayendo infecciones. A mediados de octubre, empezaron a aparecer pequeñas fisuras en los bordes de sus pies, primero grietas superficiales, luego heridas más profundas y sangrantes. Los médicos intentaron con cataplasmas de hierbas, compresas frías y los conocidos rituales de purga destinados a restaurar el equilibrio de los humores. Nada aliviaba su tormento. Criadas que la atendieron contaban que,
durante los ataques de dolor, apretaba tanto la mandíbula que sus dientes temblaban. Aún así, insistía en asistir a las reuniones del consejo, recibir enviados extranjeros y mantener una conversación educada. Pero bajo las capas de seda, sus pies estaban oscureciendo. Los bordes de las úlceras adquirían un tono gris enfermizo, y desde las heridas comenzaba a emanar un olor tenue pero inconfundible, primeras señales de necrosis que sus médicos jamás se atreverían a nombrar en voz alta. Ningún galeno de la corte pronunciaría la palabra gangrena frente a una monarca. Su deterioro fue tan gradual que incluso quienes la rodeaban no alcanzaban a comprender cuán grave era la situación. Para noviembre, la reina ya no podía mantenerse en pie sin ayuda. La carne de sus dedos se había ablandado, volviéndose fría al tacto. Cuando un cirujano presionó suavemente uno de sus pies, notó que la piel se hundía bajo sus dedos, como si los tejidos internos hubieran empezado a licuarse. Entonces, llegó el momento que selló su destino. En una noche marcada por la fiebre y los espasmos, la reina sufrió la repentina estrangulación de una hernia abdominal que había mantenido oculta durante años. Había dado a luz a 8 hijos y soportado múltiples embarazos. Su pared abdominal llevaba mucho tiempo debilitada. El dolor que siguió fue insoportable, una agonía retorcida y aplastante que se extendía por todo su cuerpo. Los médicos de la corte, llamados de urgencia, discutieron durante horas antes de atreverse a intervenir. La cirugía en el siglo XVIII era una apuesta brutal. No existía la anestesia, ni los antibióticos, ni un entorno estéril. Abrir a una reina significaba arriesgar su vida y posiblemente la estabilidad del reino. Pero no había otra opción. Carolina se desvanecía poco a poco. Sus gritos resonaban por Kensington, despertando a los guardias que custodiaban sus ventanas. Los cirujanos se acercaron con las manos temblorosas. La operación, descrita en cartas como heroica, apenas puede encapsular con esa palabra su violencia. El acero rasgó la carne, la sangre empapó las sábanas. La reina, delirante de dolor, suplicaba un alivio que nadie podía ofrecerle. Y aunque sobrevivió al procedimiento, el precio fue devastador. Su cuerpo, ya frágil, consumido por la gota y debilitado por meses de infección, no tenía fuerzas para recuperarse. La fiebre se instaló. Su pulso se volvió irregular. La herida no cicatrizaba, supurando un líquido pálido y maloliente que sugería una corrupción más profunda. Y lo peor de todo fue que la inmovilidad forzada tras la cirugía aceleró la destrucción que ya avanzaba inexorable en sus pies. Sin movimiento, su circulación se debilitó, y a medida que el flujo sanguíneo disminuía, los tejidos comenzaron a morir. En solo unos pocos días, las úlceras se transformaron en algo mucho más aterrador. La piel alrededor de sus dedos de los pies se ennegreció. Pequeñas bolsas de gas se formaron bajo la superficie, crepitando suavemente bajo los dedos del cirujano. Un olor dulzón y enfermizo, inconfundible para cualquier médico experimentado, impregnó la habitación de la reina. Carolina mantenía una compostura externa. Al menos cuando el rey estaba presente, pedía ver a sus hijos, hablaba del deber y conservaba una dignidad cansada pero firme. Pero cuando las puertas se cerraban y el palacio quedaba en silencio, los asistentes la oían murmurar oraciones con voz temblorosa. Su cámara se convirtió en un lugar de horror contenido. Tazones con agua tibia, teñida de sangre y pus, eran retirados casi cada hora. Las sábanas debían cambiarse una y otra vez, ya que los fluidos traspasaban constantemente los vendajes que envolvían sus pies y piernas. Un lacayo se desmayó por el hedor. Otro se negó a entrar,
asegurando que el aire mismo parecía corroer los pulmones. Y sin embargo, aquello no era más que el inicio de su lenta caída hacia la oscuridad. Lo que siguió a la operación fue un deterioro tan implacable, tan silenciosamente devastador, que incluso los cortesanos más endurecidos murmuraban que la muerte sería una opción más piadosa. Los cirujanos de la reina trabajaban sin descanso, pero cada intento de aliviar su estado despertaba una nueva miseria. La incisión de la cirugía había comenzado a inflamarse, enrojeciendo por los bordes. La piel se calentaba tanto que parecía emitir vapor en el aire frío que se colaba por las ventanas agrietadas. La purgaron, la sangraron, le aplicaron compresas con vinagre y romero. Aún así, la fiebre no soltaba su presa. La reina ya no podía sentarse sin ayuda. Su pulso latía débilmente, como un pájaro atrapado bajo las costillas. Pero eran sus pies, esos miembros torturados que la habían llevado a través de ceremonias, partos y tormentas políticas, los que causaban mayor alarma. La carne seguía cambiando de color, primero rojo oscuro, luego con manchas violáceas, hasta alcanzar el inconfundible tono del tejido muerto. Los cirujanos intentaban drenar las úlceras con la desesperada esperanza de frenar la infección, pero nada detenía la podredumbre. Un médico escribió en privado que la gangrena avanzaba con una crueldad que parecía casi inteligente, deslizándose por los dedos y el arco del pie como una sombra, alargándose sobre la piedra. El olor empeoraba. No era el agudo hedor de una infección reciente, sino la pesadez dulzona de la carne que comienza a disolverse. Los sirvientes apartaban la mirada al caminar. Incluso el rey, que adoraba a Carolina y había confiado en su consejo durante décadas, luchaba por mantenerse a su lado sin palidecer. Sin embargo, volvía una y otra vez, sujetándole la mano como si se negara a aceptar lo que los médicos no se atrevían a decir. Sus doncellas relatarían más tarde noches en las que el dolor se volvía tan insoportable que Carolina les suplicaba que colocaran sus pies entre almohadas empapadas en agua helada, pero nada aliviaba la palpitante descomposición. Sus noches se convirtieron en un ciclo de fiebre, sueños interrumpidos y despertares súbitos, su cuerpo sacudido, su aliento entrecortado cada vez que una oleada de agonía atravesaba sus extremidades. A veces intentaba aferrarse a la etiqueta, pidiendo que le arreglaran la peluca, que le ajustaran las mangas, que ordenaran las cortinas de la cama a su gusto, pero esos gestos se volvieron escasos, y hasta el intento de realizarlos la dejaba exhausta. Su voz, antes firme en el consejo, se había reducido a un murmullo frágil. Fuera de su cámara, el palacio permanecía en un extraño silencio. Los ministros esperaban noticias. Los cortesanos susurraban en pasillos oscuros, con rostros pálidos. Todos entendían lo que significaba la gangrena. Muchos habían visto soldados regresar del campo de batalla con miembros ennegrecidos y miradas vacías. No existía cura, y solo la amputación ofrecía una débil esperanza de salvarle la vida. Pero ningún cirujano osaba sugerir la remoción de los pies de una reina reinante. Tal operación podría matarla al instante. El solo shock podría ser letal, y aún sobreviviendo, traería consigo un caos político. Pero Carolina lo sabía. Sentía cómo su cuerpo fallaba. Percibía el entumecimiento que ascendía lentamente desde los dedos hasta los tobillos, un frío que ninguna manta lograba disipar. Reconocía el olor persistente en la habitación, como el aroma de su propia mortalidad. Para la tercera semana después de la operación, las piernas de la reina se habían hinchado grotescamente, acumulando líquido bajo la piel hasta que las vendas apenas podían contenerlas.
La presión causaba un dolor insoportable. Cuando un cirujano presionó con un dedo su pierna inferior, la marca se mantuvo varios segundos antes de desaparecer lentamente, una señal de que sus órganos comenzaban a fallar. La linfa ya no circulaba, la sangre se espesaba y su propio cuerpo se ahogaba en su colapso. Su abdomen, aún convaleciente del brutal intento de reparar la hernia estrangulada, se negaba a cerrar. Cada respiración tiraba dolorosamente de las suturas, cada tos desgarraba la carne inflamada. Una secreción pálida y pegajosa escapaba de la incisión, empapando los vendajes. Los cirujanos probaron cataplasmas de miel y ungüentos con plomo, pero la herida solo se inflamaba más. El dolor era tan intenso que incluso los susurros le provocaban escalofríos. Sin embargo, ninguno de esos tormentos se comparaba con el horror que devoraba sus pies. La piel se había secado y agrietado, resquebrajándose como pergamino quebradizo. Bajo sus dedos se formaban nuevas bolsas de gas, señal de una infección más profunda aún. Cuando los médicos levantaban suavemente su pie para examinar la planta, un leve silbido escapaba de una úlcera y un fluido grisáceo goteaba sobre las sábanas. Uno de los cirujanos, incapaz de contenerse, vomitó en voz alta. Otro se persignó en silencio. Carolina los observaba con los ojos entrecerrados, nublados, pero plenamente consciente del horror reflejado en sus rostros, aunque nadie pronunciara palabra. Su mente empezó a fracturarse bajo el peso del dolor y la fiebre. Algunas noches flotaba entre momentos de lucidez y oleadas de delirio, hablando con figuras que ya no vivían. Llamaba a su madre, fallecida hacía décadas. Susurraba a las sombras, preguntándose si sus hijos recordarían a la mujer que alguna vez fue, o solo a la figura rota en que se había convertido. A veces se imaginaba caminando de nuevo por los jardines de Charlottenburg, el sol calentándole el rostro, sus pasos ligeros y sin peso, pero despertaba con un grito, arrastrada de nuevo al encierro asfixiante de su cámara por la agonía de sus extremidades ulceradas. Los cortesanos que acudían a verla salían a menudo con lágrimas en los ojos, incluso quienes alguna vez se habían opuesto a su influencia en la corte se sentían sacudidos ante el espectáculo de su sufrimiento. Había sido una reina inteligente, promotora de las artes y el conocimiento, una presencia estable en medio de un mundo político turbulento. Verla reducida a una silueta temblorosa, perdida en la fiebre, era una crueldad difícil de soportar. Mientras tanto, la infección avanzaba. Los cirujanos debatían si la corrupción ya había alcanzado el hueso. Los tobillos habían empezado a descolorarse, la piel tornándose de un negro azulado que indicaba que la sangre había dejado de fluir por completo hacia las extremidades. Al intentar cambiarle los vendajes, la piel a veces se adhería a las gasas, desprendiéndose en finas tiras que dejaban al descubierto el tejido crudo. Carolina mordía una tira de cuero para no gritar, y aún así, intentaba conservar algo de dignidad. Cuando entraba el rey, le hablaba en voz baja. Preguntaba por los asuntos del Estado, por sus hijos, por los movimientos de la corte. Le rogaba que no dejara que su estado perturbara su ánimo. Jorge II lloraba abiertamente, algo que no había hecho desde la muerte del primer hijo de Federico. Le besaba las manos, aunque incluso allí la piel ya se había vuelto moteada y fría. Pero a medida que la fiebre se intensificaba, la claridad mental de Carolina se desvanecía. Empezó a imaginar voces que susurraban alrededor de sus pies, como si la carne muerta hubiese aprendido a hablar. Veía sombras acumulándose en las esquinas de la habitación. Insistía en mantener las ventanas abiertas, a pesar del frío invernal, diciendo que necesitaba aire,
aunque el gélido diciembre solo agravaba sus escalofríos. Y sin embargo, incluso cuando su cuerpo continuaba fallando, destellos de aguda lucidez emergían. Se disculpaba con sus asistentes por las molestias que causaba. Preguntaba a los cirujanos si había algo que pudiera aliviar el sufrimiento de su pueblo. Consolaba a sus hijas, instándolas a mantenerse fuertes, a servir con lealtad a Inglaterra, a recordar que la dignidad podía sobrevivir incluso a un cuerpo que se desmoronaba. Fue en uno de esos momentos de lucidez cuando comprendió que estaba muriendo. Pidió que trajeran su testamento. Solicitó que sus joyas se distribuyeran según su voluntad y pidió al rey que volviera a casarse tras su muerte. Pero ni siquiera esa calma momentánea pudo detener la oscuridad que se cernía. Cada día la gangrena subía más alto. A comienzos de diciembre, los aposentos de la reina se habían convertido en un lugar de temido silencio. Cada vela titilaba con el más leve soplo de aire, las sombras reptaban por las paredes y los elegantes muebles parecían ceder bajo el peso de la desesperación. Incluso los tapices conservaban el olor a podredumbre, sin importar cuántas veces los sirvientes los sacaran al patio para airearlos. Los asistentes fregaban el suelo con vinagre, quemaban hierbas en braseros de cobre y mantenían las ventanas abiertas a pesar del viento helado. Pero nada disipaba el espeso y sofocante hedor que se adhería a cada rincón. Era el inconfundible aroma de la muerte en avance. Sus pies, el origen de aquella miasma creciente, habían adquirido un aspecto espeluznante. Los dedos estaban completamente negros, encogidos y rígidos como madera quemada. Los arcos de los pies colapsaban bajo la hinchazón, la piel estirada como pergamino. Bajo ella, ondulaciones oscuras revelaban la corrupción que ascendía lenta y firmemente. Los cirujanos intentaron drenar el líquido acumulado alrededor de los tobillos, pero cada pequeña incisión liberaba una secreción marrón, fina, con olor a hierro y descomposición. A veces, el pie no producía casi nada de sangre, una señal sombría de que la circulación había fallado por completo. Una noche, al retirar el vendaje del pie izquierdo, una parte de la piel se desprendió junto con la tela. Un joven ayudante retrocedió horrorizado, soltando la venda y casi desmayándose. El cirujano principal le gritó que recobrara el control, aunque incluso él tragó saliva con dificultad antes de continuar. Carolina observó la escena con una calma extraña, como si estuviera presenciando un drama ajeno en lugar de ver el colapso de su propio cuerpo. Pero el dolor permanecía constante. Los nervios de sus pies no habían muerto del todo. Ardían con tormento cada vez que los cirujanos tocaban la carne dañada. En otros momentos, un escalofrío de entumecimiento recorría sus extremidades, y eso la aterraba aún más. El deterioro de la reina ya no se mantenía oculto tras las puertas de sus habitaciones. Los rumores se esparcieron rápidamente por la corte. Susurros sobre miembros ennegrecidos, podredumbre imparable, olores insoportables, y una mente que oscilaba entre la claridad y la fiebre, corrían de pasillo en pasillo. Los ministros celebraban reuniones urgentes, sin saber cómo prepararse para la inminente crisis. La dinastía hanoveriana aún era joven. La muerte de su reina sacudiría la frágil confianza del reino. Dentro de su cámara, Carolina afrontaba cada día con una valentía que asombraba a quienes la rodeaban. Ya no intentaba levantarse. Sus piernas se habían hinchado tanto que levantarlas apenas unos centímetros provocaba gritos agudos. Su abdomen, aún luchando por sanar tras la brutal cirugía, se había endurecido alrededor de la incisión. Un enrojecimiento ardiente se extendía por la parte baja de su vientre, y la más leve presión
La hacía jadear. Los médicos sospechaban que estaba sufriendo una infección interna, peritonitis, una sentencia de muerte lenta y agonizante. Sus intestinos dejaron de funcionar con normalidad. Oscilaba entre episodios de vómitos violentos y largos periodos de una sed insoportable que le oprimía el pecho. En algunos momentos suplicaba por agua fría, pero cada sorbo provocaba espasmos abdominales tan intensos que casi le arqueaban la columna. Su lengua se había vuelto seca y agrietada. La fiebre la envolvía en oleadas implacables, empapando las sábanas con un sudor tan penetrante que los asistentes cambiaban la ropa de cama 3 o 4 veces cada noche. Y aún así, pese a todos esos tormentos, eran sus pies los que atraían la mirada, la imaginación, el miedo. Parecían ya no pertenecerle, correosos, ennegrecidos, sin rastro de vida. Sus pensamientos fluctuaban sin cesar. Algunas noches divagaba sobre su infancia en Ansbach, recordando mañanas heladas y el aroma de los bosques de pinos. En otros momentos se agitaba presa del pánico, convencida de que sus pies ardían o de que insectos se retorcían bajo su piel. Se arañaba las espinillas hasta que los asistentes debían sujetarle las manos con suavidad. La fiebre borró la frontera entre la pesadilla y la realidad. Jorge II apenas se apartaba de su lado. Permanecía sentado junto a la cama durante horas, sosteniendo su mano con delicadeza entre las suyas. Cuando el delirio se apoderaba de ella, le susurraba palabras tranquilizadoras. Cuando dormía, observaba cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y temblorosas. El rey, durante años conocido por su carácter irritable y fogoso, se volvió casi irreconocible en aquellas últimas semanas. Una noche, al introducir la mano bajo las mantas para acomodar las sábanas, rozó su pie izquierdo. Se sobresaltó, no por repulsión, sino por sorpresa. Estaba frío, no con la frialdad de una circulación deficiente, sino frío como la piedra tallada. A la mañana siguiente, los cirujanos confirmaron que la gangrena seca había tomado por completo ambos pies. Se habían momificado, endurecidos en formas rígidas. Cuando un médico presionó con un dedo enguantado la planta del pie derecho, se oyó un golpe hueco, como al tocar madera. Ella no sintió nada, pero la descomposición no se detuvo allí. Una tenue franja de decoloración comenzaba a ascender por los tobillos, una señal ominosa de que la gangrena húmeda podía estar formándose en capas más profundas. La gangrena húmeda avanzaba con mucha mayor rapidez, era mucho más letal, y a menudo desencadenaba una sepsis devastadora. La reina ya estaba febril, con el pulso débil y la respiración corta y acelerada. Su cuerpo se sacudía de forma incontrolable cuando intentaba hablar. La vista se le nublaba, el oído comenzaba a fallarle. La infección, antes confinada a sus pies, había empezado a invadir el resto de su cuerpo. Los asistentes notaron un cambio en su aliento. Desprendía un leve aroma dulzón, una señal de que su organismo ya no lograba filtrar las toxinas. Su piel, especialmente en el rostro, adquirió un tono amarillento y ceroso. La reina, antaño radiante, parecía ahora una figura modelada en cera blanda. Algunas noches recuperaba la lucidez y reflexionaba en voz baja sobre la teología, el deber, el peso de la monarquía. Otras noches el terror se apoderaba de ella. Gritaba que sentía la podredumbre trepar por sus piernas. Suplicaba a los médicos que la detuvieran, que le amputaran los pies antes de que la corrupción alcanzara su corazón. Pero la amputación estaba fuera de toda consideración. Su fuerza se había extinguido. El impacto por sí solo la habría matado en cuestión de instantes. Esa noche, sollozos recorrieron la galería de los sirvientes. Al amanecer,
La reina había caído en un prolongado estado de casi inconsciencia. Su respiración era áspera y trabajosa. Sus dedos se movían apenas. Su piel estaba caliente y húmeda al tacto. La fiebre había consumido lo último de su energía. Los cirujanos intentaron despertarla, pero comprendieron de inmediato que su cuerpo se estaba apagando. Al caer la tarde, la cámara se sumió en una penumbra apagada. Las velas parpadeaban. Las llamas se inclinaban hacia la ventana abierta, mientras el aire frío se filtraba en la estancia. La reina yacía inmóvil bajo el pesado edredón, con los pies envueltos en lienzos que ya no necesitaban ser cambiados. No quedaba nada que drenar, y aún así, lo peor todavía no había pasado. Cuando comenzó la última semana de su vida, la cámara de la reina Carolina se parecía menos a una estancia real y más a una vigilia sostenida al mismo borde de la tumba. Las cortinas permanecían entreabiertas, atenuando la pálida luz invernal. Cuencos con hierbas humeantes ocupaban cada superficie, pero sus delgados hilos de humo aromático eran inútiles frente al hedor más denso que ascendía del cuerpo deteriorado de la reina. Incluso, con las ventanas entreabiertas al aire cortante de diciembre, la atmósfera se adhería a la piel como un sudario frío y húmedo. Quien entraba lo hacía en silencio, casi con solemnidad, como si un movimiento brusco pudiera apresurar sus últimos momentos. Carolina flotaba entre una débil conciencia y una confusión profunda. Respiraba en breves y estertóreos jadeos. La fiebre regresaba una y otra vez, sacudiéndola con tanta violencia que el colchón temblaba bajo su cuerpo. Los asistentes colocaban piedras calientes junto a sus pies, aunque ya no surtían efecto. La reina ya no sentía ni calor ni frío por debajo de los tobillos. Esas extremidades se le antojaban ajenas, como si ya no pertenecieran a su cuerpo vivo. Jorge II se negaba a alejarse por mucho tiempo, incluso cuando los ministros le rogaban que descansara. Le sostenía la mano con cuidado, temeroso de perturbar su frágil sueño. Cuando ella lograba murmurar, él se inclinaba tan cerca que su oído rozaba sus labios, pero la reina sabía que su cuerpo colapsaba. Lo sentía en el peso opresivo del pecho, en la presión creciente en el abdomen, en el amargo sabor metálico que cubría su lengua. Una noche, mientras la habitación se oscurecía y los murmullos se desvanecían, los cirujanos pidieron examinar sus pies una última vez. Con pesar, el rey se hizo a un lado. Cuando retiraron los vendajes, un silencio pesado envolvió el cuarto. La gangrena había subido más allá de los tobillos. El límite que antes separaba el tejido muerto del vivo se había difuminado en un mosaico de grises, verdes y negros. La frontera había desaparecido por completo, lo que significaba que la infección ya había llegado a la sangre. La septicemia era ahora un hecho. Tras la retirada de los médicos, la reina cayó en un prolongado silencio. Su respiración se hizo más profunda, más lenta. Cada inhalación era un esfuerzo, cada exhalación un leve estertor. El dolor se desvanecía, no por mejoría, sino porque los nervios ya no respondían. Sus pies estaban completamente insensibles. Algunas zonas del abdomen también habían perdido sensibilidad, donde la infección había consumido los tejidos. Aquella noche, una extraña tranquilidad envolvió la habitación. La nieve caía en silencio más allá de las ventanas del palacio, amortiguando el murmullo lejano de la ciudad. Dentro, solo el leve crujido del fuego y el ritmo irregular de su respiración rompían el silencio. Jorge II permanecía arrodillado a su lado, sujetando su mano y susurrando oraciones. Alrededor de la medianoche, Carolina se movió. Abrió los ojos apenas, miró a su esposo, luego recorrió lentamente la habitación con la mirada, como si quisiera memorizarla antes de soltarse. «No he tenido miedo»,
murmuró. Salvo por la idea de dejarte. Él le besó la frente, mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. Su respiración se debilitó. Su pecho subió, bajó, volvió a levantarse una vez más y luego se detuvo. Había muerto. Pero la muerte no trajo inmediatamente la quietud a su cuerpo arruinado. En cuestión de horas, aparecieron los últimos signos del colapso. Su abdomen hinchado se expandió aún más, al acumularse gases en su interior. Las manchas decoloradas en sus piernas se intensificaron. Su mandíbula se aflojó, liberando un olor inconfundible a descomposición. Los asistentes trabajaron con rapidez para limpiar el cuerpo, aunque incluso el contacto más ligero hacía que la piel, ya frágil, se desgarrara. Sus pies, rígidos y huecos, permanecieron envueltos en lienzos, por temor a que el rey se desmayara al verlos. Al amanecer, comenzaron los preparativos para la capilla ardiente. Aplicaron capas de polvos y colorete para suavizar el tono ceroso de su rostro. Se dispusieron sobre su cuerpo ropajes reales, aunque las extremidades inferiores quedaron ocultas bajo un pesado brocado. Desde la distancia, los visitantes solo veían una serenidad apacible. No veían los pies arruinados, el abdomen decolorado ni las huellas de un cuerpo que había librado una guerra brutal y perdida contra la infección. Solo los médicos y sirvientes conocían la verdad. Registraron sus observaciones en silencio, preservándolas en documentos privados, donde permanece, sin adornos, la realidad de su sufrimiento final. Una reina derribada, no por traición ni batalla, sino por una podredumbre lenta y silenciosa, que comenzó en sus pies y ascendió, arrebatándole la vida poco a poco. Así terminó la existencia de Carolina de Ansbach, consorte amada, mente astuta y arquitecta discreta de una era. No cayó por la política ni el destino, sino por el tormento implacable de la gota, la gangrena y un cuerpo que se rindió ante un dolor constante e inhumano. Su nombre perduró, y también lo hizo el silencioso horror de cómo abandonó este mundo.